lo has dicho que era una comedia? No sé. No, les dije que era más práctico estar aquí que el Mar del Plata, ¿verdad? Ya estamos. Ok, ¿listos? Prevenido. Cámara, audio, video. 4, 3, 2, 1, cámara. Buenas noches a nuestros telespectadores de Teleteatro Libre, militante de la cultura en la red. Y buenas noches también a los pocos, pero buenos, como digo yo, espectadores que están aquí en el teatro, en la gloriosa sección 9 democrática. Gracias por estar con nosotros, así como agradezco al profesor Pablo Mejía para estar de la UAM, ¿verdad? Así es, de la gloriosa también UAM. ¿Cuántos años? Desde 1974. ¿Que usted enseña? Enseñando estamos desde 1989, 90 prácticamente. ¿No? Y con otro invitado supe que es gloriosa además porque dice que era de izquierda. ¿Es todavía o cómo? Es todavía. Luego vamos a ver qué quiere decir ser una universidad de izquierda. Pero otro invitado nos dijo que ya empiezan a privatizarla. Empiezan, digamos, por pedazos. Relativamente, ¿no? Algunos servicios que podemos pensar. Se empieza y luego por ahí caminando. Sí, aunque yo soy más de la idea de que ahora en este nuevo modelo económico, desde el Estado y las grandes capitales, ya no me interesa privatizar porque la idea es comercializar el conocimiento. Hay otra industria, ya hay la industria de la cultura, la industria de la educación. Vamos adelante. Dramático. Bueno, usted, profesor, es sociólogo. Soy sociólogo por la UNAM, evidentemente. Tenemos la maestría en educación en la UAM y el doctorado en la UNAM. La filosofía, decía Marx, no, aparte los filósofos, transformar el mundo lo tienen que cambiar. ¿Y los sociólogos? El sociólogo, una vez que obtuvo la idea de Marx en sus entrañas, lo ha visto en esta idea de buscar transformar, ¿no? Entonces, desde su origen, el sociólogo se ha vuelto revolucionario, ¿no? De izquierda, ¿no? En esta idea, en esta vieja idea de transformar la realidad, ¿no? Como decía Marx, digamos, hubo momentos en los años 60, 70 donde la sociología era marxismo desde el que ingresaba hasta el que egresaba, digamos, ¿no? Entonces, uno salía con la sangre marxista. Con la sangre marxista entraba. ¿Y usted ahora qué? Digamos, a mí me tocó la última parte de esta sangre, donde era la lucha entre, digamos, dos visiones, entre la visión marxista y la visión weberiana, ¿no? Un poco más moderada, podemos decirlo, ¿no? Más lasallista, diría Marx en ese momento, que es más democrática, que se vende al mejor postor. Me tocó esa etapa donde entraba en crisis un poco la idea de pensamiento revolucionario. Socialismo libertario. Así es. Más o menos. Bueno, entonces, vale la pena que hablamos. Pero, disculpe, ¿es necesario ser comunista para hablar de Marx? Esos son los provocadores. Es que vienen algunos desde la Ibero hasta acá. ¿Cómo le hacen? Pero es necesario ser comunista para... No es necesario ser comunista, ¿no? Después se puede uno volver comunista, eso es cierto. No, digo. Uno, una vez leyendo, dice, paso del socialismo al comunismo y enarbolo la bandera, ¿no? Una vez que comprendo que soy una parte explotada y que estoy en una maquinaria que me destruye a fin de cuentas, ¿no? Diría, cuando tomo conciencia de mí, diría Marx, ¿no? En ese momento, cambio y me vuelvo comunista. Entonces, sí. Es posible. Yo cuando yo sé que hay esos provocadores, me preparo siempre, pero no contesto yo, sino dejo que Charlie Chaplin, un grande, ¿no? Entonces ahora a ver, porque hay un video que nos contesta. A la consola, por favor, si está. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? ¿Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx? No, una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero
poder político la forma más directa de oprimir al pueblo, pero luego un gobierno tenemos que tenerlo. ¿Cómo le hacemos? Pues que eso es interesante porque pensamos en la idea anarquista, digamos, ¿no? De donde precisamente se piensa que no debe haber un poder de Estado. El poder del Estado tiene que cambiar en ese sentido, ¿no? Tiene que ser un Estado con la idea de otorgarle a todos el beneficio de salir adelante, ¿no? El deber de poder otorgarle a cada quien el mínimo sustento de comida digno. Dignidad. Porque también cuando oigo hablar de salario mínimo, eso me da mucho miedo, porque podrá ser mínimo el salario, pero la dignidad no creo que se alcance, ¿verdad? Sí, bueno, como decía Marx, ¿no? A trabajo igual, salario igual, ¿no? Esa es una parte de fundamental. O según propias necesidades. Así. Sí, que evidentemente las nuevas tecnologías, uno en ese salario igual, trabajo igual, es complicado conjuntarlo por los tiempos mismos, ¿no? O sea, hay gente que en un tiempo puede ganar 20,000 pesos en un pequeño lapso, digamos. Bueno, profesor, en este teleteatro libre que nosotros mandamos en la red, tiene algo diferente de la normal televisión patronal. Primero, no tenemos dueños. Aquí estamos, hablamos y nadie que nos da dinero. Primero. Segundo, no tenemos cortes comerciales, obviamente, pero sí tenemos cortes, decimos, culturales. Entonces, cada vez que parpadea ahí tenemos que cortarlo. Pero ahora quería explicarle algo a usted y a nuestros espectadores, que la idea esa de valdrá la pena hablar de Marx, no me quiero poner moños. Salió porque yo estaba trabajando en Italia, me mandó una mail un querido amigo actor mexicano, que sé que usted también conoce, y me dijo: Adalberto, ¿por qué no montamos, porque me dedico también al teatro, montamos una obra sobre Marx? Ahí le dijo: mira, ya la situación teatral es difícil. Si llamas a Marx, que mejor él no llama a nadie, ¿no? Ni en términos políticos, ni en términos teatrales, ¿qué hacemos? Pero nada, cuchillito de palo, como dicen ustedes. Yo ahora se lo presento, y usted, el actor José Alonso Gálvez Torres. ¿Sabe que me viene la duda que lo digo muy bien, pues siempre te ganas este aplauso, ¿no? Nos da gusto. ¿Qué estás leyendo? Es de izquierda. El guión que quieres montar, y el otro. Y el periódico. No, el periódico. ¿Cuál? La jornada. La jornada es de izquierda. Vamos a ver. No, a ver, ¿todavía estás convencido? Siempre va con su guión. Sí. ¿De qué? Pues como de qué, de montar la obra. Sobre Marx. Así es. Ya te lo dije, no es un nombre, ¿cómo se dice acá? Taquillero, no llama. No, pero afortunadamente hay algo de público. Parece que mi idea no es tan descabellada, ¿no? Me da gusto que estén aquí. Ustedes no han hecho caso de esos idiotas que dicen que Marx ha muerto. Bueno, sí, está muerto y no lo está. ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí, digo que Marx, como Marx, está muerto. Pero Marx, como personaje que yo voy a interpretar, no lo está. Como diría Pirandello, el grande autor italiano, Marx en búsqueda de un actor para revivir. Interesante. Sí, bueno, entonces Marx, ¿está muerto o no lo está? ¿Está, no lo está? ¿Está, no lo está? Una probadita de dialéctica. Provocador, profesor. La dialéctica todavía es importante. ¿Quieren saber cómo llegué aquí? Metrobús. La verdad es que no esperaba llegar aquí. Yo quería volver a Londres, que es donde vivía. En el barrio del Soho, pero... A ver, Gálvez. Ya estamos en el proceso actor, personaje, Marx, Gálvez. ¿Qué está haciendo? Pero hubo una confusión burocrática y me destinaron al Soho. Sí, pero de Nueva York. Se equivocaron otra vez y me encuentro aquí en este... ¿Cómo le llaman ustedes a su barrio difícil, marginado, bravo? ¿Cómo le llaman? Garibaldi. Tepito. ¿Cómo? Tepito. Pero hay más que un barrio difícil aquí en el DF. ¿Quieren saber por qué regresé? Para reivindicar mi nombre. He estado leyendo sus periódicos. Todos proclaman que mis ideas están muertas. No me extraña, porque eso vienen diciendo desde hace más de 100 años. ¿Ustedes no se han preguntado por qué se necesita declararme muerto tantas veces? Bueno, esa será una buena pregunta que discutiremos. Pero ya.
No aguanto más. Es por eso que pedí permiso para volver. Y sí, me dieron permiso. ¿Cómo? ¿Pidió permiso a quién? Sí, ¿como a quién? Si estoy muerto, a él, a Dios. Y no se crean que fue tan fácil que me lo diera, ¿eh? No, allá también hay que observar reglas. Puedes leer, mirar hacia abajo, hacia este mundo, la burocracia, pero no viajar. Por supuesto, protesté. Y me apoyaron. Sócrates, la vida sin viajar no vale la pena vivir, se les dijo. Gandhi ayunó. La madre Jones amenazó con organizar una huelga. Mark Twain salió en mi defensa. Buda soltó un ¿Y los demás? ¿Qué hicieron los demás? Dios, en esta situación, ya muertos, ¿qué tenían que perder? A ver, Gálvez, yo no sé la reputación de ustedes. La de Marx no era, digo... ¿no? Bueno, sí, tengo reputación de conflictivo, peleonero, neurótico, un hijo de la chingada, si quieren. Pero incluso allá, la protesta funciona. Me dijeron, está bien, tienes 1 hora más o menos para hablar de lo que quieras, pero por favor, nada de manifestaciones. Es que ellos creen en la libertad de expresión dentro de ciertos límites. Son liberales como ustedes, así es que pueden difundirlo. Marx ha vuelto, pero no se vayan a espantar, por 1 hora más o menos. Y además quiero que les quede bien claro, yo, Marx, no soy marxista. Una vez se lo dije a Pepper, casi se vuelve loco. Les hablaré de Pepper más adelante. Más adelante, Más adelante. ¿Y Gálvez, a dónde va? ¿Cómo a dónde? Pues a mi camerino. Curiosa esta... Marx dice, no soy marxista. Y sí alcanzó a decirlo, Sí, claro. Y Lo que pasa es que, bueno, como corriente marxista, la corriente marxista no se desarrolla vivo Marx. Por eso dice, no soy marxista, porque él dice... alguien me contestó, así sentado, y tampoco Cristo, si hubiera regresado, hubiera dicho, no, yo no soy católico. Yo católico menos. Claro, porque no entendían hasta dónde podía llegar su pensamiento. Entonces, ser ellos mismos marxistas, yo soy seguidor de mi mismo pensamiento. En ese sentido, sí, es una contradicción. Dios está curioso, ¿no? Dios y Marx. Eso es interesante, ¿no? Parece que la idea comunista durante mucho tiempo se separaba de la cuestión religiosa, siempre se separaba, ¿no? Y lo acaba de decir buen Alonso, ¿no? En ese sentido no es cierto, ¿no? Marx también era católico, también creía en Dios, digamos, ¿no? Bajo una visión crítica, pero también tenía sus convicciones religiosas, ¿no? De familia era, porque él era familia judía, luego se pasó a cristianismo. Empiezan los cortes, querido profesor. Cortes y regresamos. Vivíamos en Londres, Jenny, las niñas y yo, más 2 perros, 3 gatos y 2 pájaros. Sobrevivíamos en Londres, en un departamento de Dean Street, allá donde salen las aguas negras de la ciudad, en el barrio del Soho. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Había hecho cosas peligrosas, dirigí un periódico. La Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que puede uno hacer es decir la verdad. En Renania, los pobres recogían leña para calentarse en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Por eso escribí un editorial protestando. Censuraron el periódico, entonces escribí otro editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa, y sí, me dieron la razón. Cerraron el periódico, ahí sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado, en letras rojas, rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París, Fue nuestra luna de miel. Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Así que me expulsaron de París, nos fuimos a Bélgica y me expulsaron otra vez. Al fin llegamos a Londres, a donde van a dar a los refugiados políticos de todo el mundo.
Los ingleses son admirables por su tolerancia, e intolerables por cuanto presumen de ser. Galvez, ¿qué pasa? Perdón. El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unas cuantas semanas. Eso fue en 1858. Ah, Marx. Esta idea del internacionalismo, o como sea, esta solidaridad, ¿no? Entre el Marx tuvo que huir, se fue a otro. Hoy siento que hasta, hablando en Europa, en Italia en particular, este multiculturalismo. Nosotros estamos como encerrándonos en lugar de abrirnos. Bueno, esta idea internacionalista connota mucho la idea globalizante, ¿no? Hay que entenderlo en esta nueva idea, ¿no? Que antes era, digamos, la Europa que podía uno rebelarse ante cualquier cosa, y el capital, al final de cuentas, o los grandes empresarios lo corrían a uno. Hoy sucede lo mismo, al final de cuentas, ¿no? O sea, el gran pensador tiene uno que correr, y es curioso, ¿a dónde se corre? ¿Dónde está el gran capital? Es Estados Unidos, ¿no? Los grandes pensadores en ocasiones tienen que emigrar porque son perseguidos. ¿A dónde van? A Estados Unidos. Eso es algo interesante, al final de cuentas, ¿no? La vieja Europa en la Segunda Guerra Mundial, todo el círculo de Viena, la escuela de Frankfurt, cuando se les atacó, al final de cuentas, ¿a dónde fueron a refugiarse? Parson y compañía. Fueron a Inglaterra, y de Inglaterra brincaron inmediatamente a Estados Unidos, ¿no? Al gran capital en ese sentido, ¿no? A la cuna de la crítica, ahí mismo llegaron, ¿no? O sea, esta vieja idea de si quieres destruir al dragón, conócelo al dragón, ¿no? O sea, métete a sus entrañas, ¿no? Y evidentemente esta parte de la historia de Marx connota esta idea, ¿no? Esta forma de estar perseguido por uno, por otro, y cae precisamente a Londres, donde... Conoces el enemigo para poderlo enfrentar. A propósito, les estaba hablando de Pieper. En Londres, los refugiados políticos de todo el continente entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Pieper. Me caía mal. Era servil, adulador. No se separaba de mí más de medio metro para asegurarse de que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Pieper, no me hagas citas de mí mismo, se atrevió a decirme, pensando que me agradaría que iba a traducir El Capital al inglés. El tipo no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma. Es la lengua de Shakespeare. Bueno, si Shakespeare hubiera escuchado decir a Pieper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero Jenny le tenía lástima. Era una especie de solidaridad de refugiado. Y lo invitaba constantemente a nuestras cenas familiares. Una noche llegó Pieper y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. Una sociedad marxista, ¿y eso qué es? Nos reunimos una vez a la semana para discutir sus escritos. Los analizamos y los leemos en voz alta. Y analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas. Porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito. ¿Enteramente? ¿Y de todo corazón? Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx. Siempre me llamaba Herr Dr. Marx. Que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No era su mal inglés lo que me molestaba. El mío tampoco era perfecto. Era su forma de pensar. Como un satélite dando vueltas alrededor de mis palabras, proyectándolas al mundo, pero distorsionadas. Y además defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todos aquellos que no las interpretaran igual que él. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca. No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper, aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado, interpretando mis ideas para el mundo. Dividirán al mundo entre imperios capitalistas e imperios capitalistas. Todo en nombre del comunismo. Harán barbaridades en nombre del comunismo y será necesaria otra revolución. Quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera El Capital, mi capital, a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo. 15 años en las condiciones de vida del Soho. Existirán todavía
piepero, como yo los llamo, habladores marxistas. Uy, gente que se encarga. Sí hay. Es que sí, estoy pensando, intentando acordar algunos connotados, pensando en Gramsci, intelectuales orgánicos en Estados Unidos, que bajo la idea de estar hablando y en contra, ¿no? Pues siguen ahí, digamos, ¿no? Wallenstein es uno de ellos, digamos, ¿no? Pero también hay quien demagógicamente hablan de Marx jalando hacia la que yo defino una izquierda que no existe. Digamos, siempre hay gente, digamos, estoy pensando en un gran filólogo, ¿no? Noam Chomsky, que es muy radical en su pensamiento, ¿no? Y su discurso siempre va a tratar de hablar de este marxismo que muchos le atacan, que le dicen precisamente ya muerto, ¿no? O sea, hablas de algo que no existe, ¿no? Y él parece que es un hombre que habla en el vacío, ¿no? Y sigue hablando y hablando, ¿no? Pareciera ser a este tipo, pero es una persona que no es tan reconocida en su entorno mismo, o sea, en el propio Estados Unidos, pero sí es reconocida fuera de ahí, digamos, ¿no? Por este pensamiento de hablar y tratar de jalar y unir a todos sin lograrlo hacer realmente. En Europa, por ejemplo, Noam Chomsky sí es muy seguido y parece como que haya heredado algo, mientras que muchos lo critican, porque como dice, habla en un vacío. Habla en algo, en nada, ¿no? Estoy pensando muchas de estas ideas, Habermas, en ese sentido, el último pensador alemán, Bauman, ¿no? Donde tratan de recuperar toda esta idea que dices, a ver, ¿sí? Y no lo dicen abiertamente que es un pensamiento marxista, pero uno cuando empieza a leer sus obras dicen, a ver, la retórica es muy similar a la marxista, bajo otro modelo, ¿no? Gracias, profesor. Cortes. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba entre los mendigos que vivían junto a las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca, leyendo hasta el anochecer. Leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa, atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imaginan ustedes las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques, el organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los de las gaitas escocesas, los violinistas y siempre una pobre chica cantando una balada irlandesa. Llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas experiencias personales terribles. Pues sí, efectivamente, el camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. No me voy a permitir que el imbécil de Pepper tradujera mi Capital. Ya se van a decir ahora, eso es lo que ocurría hace más de 100 años, ¿sí? Solo entonces, cuando venía para acá, he andado por sus calles llenas de basura. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían ahí, tirados en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En lugar de escuchar una balada irlandesa cantada por una muchacha, he escuchado la voz que me decía, un peso, señor, un peso para un taco. ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan
1000 pociones para oler mejor y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen, aquí está, un informe oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, es decir, la riqueza que se ha acumulado en el último año, fue de 14,000 millones de dólares. Muy interesante. Pero díganme una cosa, ¿dónde están esos miles de millones? ¿A quién han beneficiado? Menos de 500 individuos controlan millones de dólares en actividad financiera. ¿Qué estas personas son acaso más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que la madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? Sí, ahora me van a decir que la riqueza y la pobreza son perennes, ¿no? No. Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se acumularía en muy pocas manos. Demasiados pobres, muy pocos ricos. Aquí tienen. ¿Alguien conoce el poema de Oliver Goldsmith, La aldea abandonada? Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí, han decaído. Eso es lo que he visto al andar por su ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Camino un poco más, doy la vuelta, me encuentro rodeado de hombres ricos, mujeres llenas de joyas, abrigos de pieles. De repente, el ruido de una sirena, que alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles, sí, claro. O también podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Ya no puede uno ni tener sus cositas. Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que lo habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero, maravilla del sistema de mercado. ¡Felicidades! A los de arriba no les gusta mucho cómo hablan. La desigualdad de la distribución de la riqueza, ¿no? Ese es el punto, el nudo que estamos sufriendo. Eso es algo muy interesante. Revisaba en la semana algunas estadísticas de la UNESCO. Señalaba que el 36% de la población vive con menos de $1. Cuando lo vemos, dice el 36, no es mucha gente, ¿no? O sea, dices, no, es una cuarta de millón de gente, ¿no? O sea, es que menos de $1, una pobreza en extremo, ¿no? Esto, digamos, pensándolo al estilo como lo escribía Marx, en ese entonces, los vagabundos y los que vendían su cuerpo por alimentarse, bueno, lo vemos prácticamente en Haití, donde las mujeres tienen que vender su cuerpo para tener un vaso de agua, ¿sí? O donde la gente dice, tengo que venderme para poder llevar alimento a mis hijos, digamos, ¿no? En nuestra propia ciudad. Entonces no ha cambiado realmente gran cosa, ¿no? La pobreza ha sido tal cual, igual en ese entonces como ahora, ¿no? Y está aumentando, y está aumentando. Podemos decir que estamos viviendo, yo le llamo una etapa muy feudalista, donde los ricos están siendo es un estrato donde todos tienen que caminar uniformemente rodeados de un cuerpo de seguridad, ¿sí? Y donde la masa pulula, a final de cuentas, en el trajín diario, y sin darse cuenta que apenas les alcanza para vivir, ¿no? Y que dices, bueno, el hecho es vivir, no pensar en que los otros tienen más, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? Y que fue muy bien descrito por Marx, que dice uno, regresemos, es conveniente a Marx, claro, uno lo compara del siglo XVIII, XIX, de toda esta parte de Marx a la actualidad es lo mismo. Para darse cuenta que se hubiera tenido que hacer algo, que no seguir este camino perverso, ¿no? Cortes, regresamos. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos cocía papas
nos hacía sopa de cebolla. Y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía aquí abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la estupidez de los gobernantes, la lucha de los irlandeses por la libertad, la última guerra, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora. No sé, ahora hablamos de Chicharito, de Benedicto, de Chapulín. Después de cenar limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar con mis cigarros a la mano y mi vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada con mis libros apilados a un lado y los informes parlamentarios al otro. Y Jenny, sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí, un libro había desaparecido. Un día eché de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir los principios de economía de David Ricardo? Creí que ya no lo necesitabas y lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo al monte de piedad! Tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre? Bueno, así estaban las cosas, lo empeñábamos todos, sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, no que una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los cubiertos y los platos para la cena. Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo, Federico Engels. Es que, ¿cómo? No hay otra palabra para él, santo. Cuando nos cortaban el agua, el gas, la casa se quedaba oscura sin nuestro ánimo por los suelos, entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester, sí. El capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Pobres y exigentes. No teníamos ni para comer y Engels llegaba con unas cajas de vino. Una Navidad, no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña y el arbolito, bien, gracias. Nos lo imaginamos, hicimos un círculo alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amigos los revolucionarios estarán diciendo Marx, el ateo, con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amiguitos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. ¿Sabía de esta intimidad, de esta enfermedad de Marx? Uy, esa última, ¿no? Sí, Al menos algo, profesor. Sí, era una enfermedad debida al fumar cigarros, debido a esto. Y obviamente no tan cómodo por una persona que estaba todo el día estudiando, ¿eh? Eso era Marx. Marx, digamos, la vida de Marx no se conocería sin Engels, ¿no? A final de cuentas, él es el que le logra dar el desarrollo del pensamiento de Marx, ¿no? Él es el que logra traducir y llevar a muchos lados, siendo, como muy bien le decía, empresario de esta ideología, ¿no? Él es, al final de cuentas, el vocero total de Marx, ¿no? Él es el primer marxista. Alguien dice a veces que las interpretaciones, exactamente por ser el vocero, han un poco tomado un camino más engeliano que no marxiano. Digamos que sí, en determinado momento, ¿no? La visión de Engels, bajo esta visión también empresarial, matizaba algunos pensamientos tan radicales de Marx, ¿no? Y evidentemente, digamos, leemos lo de Marx por Engels, no por el propio Marx, ¿no? Tanto que la aplicación, digo, de marxista en la Unión Soviética, que tiene como figura Marx, Engels, etc. Y Lenin. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando sale la ideología de Marx, esta ideología que permea y que difunde Engels y que tiene seguidores en ese sentido,
el lugar donde digamos, se desarrolla, ¿no?, la propia Inglaterra, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Sucede en un lugar más atrasado, en ese sentido, como la Unión Soviética, ¿no? Entonces los pequeños proletarios, los bolcheviques, son los que toman el poder y lo toman bajo una idea de ellos, ¿no? Entonces cambia el pensamiento marxista, ¿no? Podemos pensar que de ahí nace este horror a pensar en el comunismo y el socialismo, ¿no? Esta idea dictatorial de la dictadura del proletariado, ¿no? En ese sentido, que se acuña directamente en la vieja Unión Soviética, ¿no? El Marx hablaba de los proletarios unidos, a final de cuentas, ¿no? Me imagino que oiremos hablar de esto. Cortes y regresamos. Jenny, no sé cómo le hizo. Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras dos hijas, Jennifer y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en nuestro miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los niños no sufrieran por el frío. Los vio morir, uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar. Francesca tenía 1 año. Tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Mosh vivió 8 años. La noche en que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo. Pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores porque ellas habían logrado sobrevivir. Jennifer nació en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero. Nada de dinero. Y todos los domingos nos íbamos a comer al campo. 1:30 caminando. Jenny, las niñas, yo, Lengen, luego les hablaré de ella. Hacía una ternera al horno y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonora era la más pequeña, pero ya bebía cerveza, ¿eh? Nada de dinero. Pero a mis hijas no podían faltarle sus vacaciones. Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré pianoforte, porque a las niñas les gustaba la música. Sí, supone que los padres no deberían de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Leonor, yo solía decirle a Jenny, Leonor es una niña rara, ¿eh? ¿Esperabas que los hijos del Marx sean normales? Leonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa y entonces Tusi, así le decíamos a Leonor Tusi, escribió una carta a Engels hablando de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle, ¿eh? A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el día del Señor. No se permitía ninguna actividad el domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, Mozart, Beethoven. El local estaba repleto. 2000 personas. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que aprendieron. Si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y por favor, a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas, lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante, en voz alta, y a Tusi le encantaba, se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, que cuando vea a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Sabe lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía no es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta: se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me encogí de hombros
ese gesto es muy judío. De veras que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, se ve que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania, si es que ha habido algún lugar cómodo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años y esto a Tusi le intrigaba. Una vez me pregunta, Moro, a mí me decían Moro por mi piel un poco más oscura. Moro, sé que estás bautizado, sí, pero antes fuiste circuncidado, ¿no? Nada le daba pena. Una vez junto a su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por Lizzie Bonners. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban juntas en el suelo, tomaban vino y cantaban canciones irlandesas hasta quedarse dormidas. En los momentos dramáticos y de crisis hemos visto últimamente los indignados, Occupy Wall Street, aquí ahora el 132. Hay un moverse desde su observatorio, la universidad. ¿Qué pasa con los jóvenes? Tenemos... Como dijo, algo... Sí, muy interesante. Es que me vienen varias situaciones en ese sentido. Tenemos a los jóvenes hoy, yo digo, dos tipos de jóvenes. El joven aguerrido, el joven, no podemos pensar en joven consciente y no consciente, ¿no? Sino el joven aguerrido que toma el destino en sus manos, ¿no? Ese joven que logra salir y expresarse, ¿no? Y el otro joven que también es consciente, pero es más apático y deja que hagan por él los demás, digamos. Yo le comentaba a algunos alumnos, ¿por qué no van? ¿Por qué no fueron a la marcha? Cuando interrogaba a algunos de ellos, argumentaban desde que necesitaban trabajo, ¿no? Tenían que trabajar, desde que estaban muy lejos, desde que pues no se les parecía interesante ir en ese sentido, ¿no? Ahí precisamente decía, bueno, estos jóvenes, ¿qué son? ¿No? Y por el otro lado están aquellos que habían egresado, que los encontré precisamente, en esta nueva idea de la red social, en la computadora. Dicen, ¿dónde están ustedes? Profesor, todo el grupo nos lo encontramos en el movimiento. Digo, ¿todos? Sí, todos nuevamente. Jóvenes egresados, jóvenes que realmente han encontrado una forma de expresar algo que una vez que terminaron sus estudios han encontrado nada, ¿no? O sea, no pueden tener empleo. Hablando de los jóvenes, mi hija tenía 15 años, era una niña y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría hacer una lista. Eleonor tanto fue inteligente en política cuanto bobita en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París. Enamorada. No, loca. Por el tal Lizagaray que ¿cuántos años tenía? 33. 33 y la niña tenía 16 para 33. Casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos este cuate era francés. Porque luego estaba el galán de su hermana Jennifer. Era inglesa. ¿Alguien ha probado la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba Lafar, el novio de Laura. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos. La torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos. Su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien ha tenido aquí alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos, imbéciles. Y los revolucionarios que no tienen forúnculos, ¿qué? Pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre, a aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Además allá nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿A usted cómo le va? ¿Usted es normal?
Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia. El capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora, no me vayan a decir que, comparado con mis tiempos, el capitalismo se ha vuelto más humano. ¿De verdad se lo creen? Hace unos pocos años, lo leí aquí en sus periódicos, en Carolina del Norte, los dueños de una fábrica, sus trabajadoras las tenían encerradas en sus criaderos de pollos para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Bueno, hace poco murieron unos mineros enterrados, otras obreras se quemaron. Pero bueno, los trabajadores deben de tener más cuidado. ¿Y a eso le llama usted capitalismo más humano? ¿De verdad se lo cree? Debería darles vergüenza. Sí, puede ser que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. ¿Y si así fuera qué? ¿Ya intentaron trabajar sentados con forúnculos en el culo? Y por favor, no me hablen de los médicos, ¿eh? Ellos saben de esto mucho menos que yo, mucho menos, porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. El agua. Sí, tan simple como eso. Baños empapados en agua caliente. Bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Se despertaba en medio de la noche cuando yo me quejaba por el dolor y me aplicaba mis paños tibios. A veces cuando Jenny no estaba, lo hacía Lenke. Ya les hablaré de Lenke más adelante. No como nace, más adelante. Estábamos hablando de los jóvenes y yo siento que me pongo del lado de los apáticos, los que no piensan que hay como una desilusión, que lo hayas puesto, y hay desesperanza también. Sí, digamos, esta nueva sociedad, este nuevo ímpetu de jóvenes, viven en una idea de que hay una desesperanza social, digamos, ¿no? Falta la utopía, que es la carga fuerte, ¿no? Acaba de ser muy interesante esta idea de utopía que nacimos, que vivimos muchos de nosotros, que nos volvimos prácticamente revolucionarios. El joven sociólogo Pablo Mejía tenía una utopía, claro, eso. Claro. Ahora los jóvenes, podemos decir que les falta esa utopía, y les falta porque hablarles de izquierda en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué es izquierda? ¿No? O sea, voltean y ven desde la caída del muro de Berlín y las matanzas en la Unión Soviética. ¿Qué es izquierda? Que además se les distorsiona, dicen, no hay izquierda. Y bueno, el capitalismo y el vivir cómodo, ¿sí? Para los jóvenes de hoy es el vivir el presente, el tener la comodidad, el tener un dinero, al final de cuentas, en el bolsillo. Les falta esa utopía. Porque ese es el valor que hoy se propaganda. Así es. Hoy el valor, eres de acuerdo a cuánto peso tienes en el bolsillo, ¿no? Es el valor del capital como tal, ¿no? Cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Es una vieja lema de siglos, pero hoy tiene una connotación muy importante. Si no tienes dinero, no vales, ¿no? Y para el joven de hoy podrá disfrutar en algún momento parte de la belleza en la ciudad, ¿no? Caminar, pero les falta esa utopía, a final de cuentas, revolucionaria en ese sentido, ¿no? Más allá de armas, sino de cambio total, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de revolución se piensa en algo violento, en un violencia, sentido de... No, aquí la revolución es el cambiar la manera, ¿no? Y es esto que estamos viviendo precisamente hoy en nuestro país, ¿no? Esta salida, esa erupción de esta parte de los jóvenes es un cambio revolucionario totalmente, ¿no? Que evidentemente no viene de la gente que no piensa, o de la gente que no tiene acceso, no es que no piensa, que no tiene acceso a estos niveles de vida, ¿no? La gente desarraigada, la gente pobre, la gente que no tiene educación, de ahí no viene la idea de la revolución, ¿no? Viene de la gente que tiene computadora en su casa, toma conciencia, que tiene coche, que tiene un celular muy caro, en fin, de esta gente, pequeña burguesa, diría Marx, ¿no? Entonces, de esta gente nace una idea de cambio, al final de cuentas, ¿no? Entonces, ellos son los que impregnan y los que movilizan a todo el mundo, como una nueva revolución burguesa francesa. Exacto.
Cortamos y a ver si regresamos. ¿Qué estaba diciendo? Del Enge. Ah, sí, el Enge. Vivíamos en el barrio del Soco, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada era el Enge. No teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Los varones de Fombes valen. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. No es tan mala idea lo de la criada. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al monte de Piedad y traer algún dinero. Que lo hice muchas veces. Recuerdo que una vez ya le iban a arrestar porque pensaron que se lo estaba robando los cubiertos de plata. Entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí toda la noche. La verdad es que nunca fue tratada como una criada. Las niñas la adoraban, Jenny la quería muchísimo. A veces cuando Jenny se enfermaba, era Lenkin quien se hacía cargo de todo, de todo. Era como la otra mujer de la casa, tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. No sé por qué. Recuerdo que una vez me salió con que... Esta mañana te he visto mirando a Lenkin. ¿Mirando qué? ¿Qué quieres decir? Es la forma en que un hombre mira a una mujer. Eso quiero decir. Ya no empieces con eso. Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada. ¿Honesta? ¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El Capital la inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado. Es pesado. ¡Pesado! Imagínense, El Capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Sí, es precisamente un elefante. Yo intentaba explicarle que esto no era el manifiesto del Partido Comunista, escrito para el público en general. El Capital es un análisis. Está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eso es lo que excita al lector. Y luego, para atormentarme, me leía algún pasaje del Capital. La riqueza de las sociedades donde prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir. Yo les pregunto a ustedes, ¿es tan aburrido? Bueno, puede ser que un poco. Yo lo admití con Jenny. ¿Y ella qué me contestó? Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando mal de Jenny. No me malentiendan. Ella consideraba El Capital, solo que le parecía un análisis demasiado complejo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil demostrar cómo en un cierto momento de la historia surge el sistema capitalista, genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza del mundo. Luego, esta misma riqueza, por las propias características, será distribuida de tan mala manera que destruirá la humanidad, tanto de los trabajadores como de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema más humano. No es fácil explicar esto, ¿eh? ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? ¿Por qué? Porque como ellos no lo entienden, suponen que nadie más lo va a hacer. Le recordé que El Capital había recibido muchas críticas, bastante favorables. Pues sí, porque la mayoría de ellas las escribió Engels. Le dije que quizás estaba siendo tan crítica con mi trabajo porque no eres feliz conmigo. Ustedes los hombres no pueden creer que su trabajo merezca críticas y entonces todos se lo toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que yo era el responsable, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme, pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos enamoramos, yo tenía 17 años y ella 21, era maravillosa. Con su cabello castaño, sus ojos verdes y su familia, por algunas razones eran aristócratas. Los varones de Fombes valen. Los aristócratas se dejan impresionar fácilmente por los intelectuales. El padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre filosofía griega. Yo había hecho mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí empecé a darme cuenta de que hasta ese momento los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era
cómo cambiarlo. Cuando me expulsaron de Alemania, Jenny me siguió a París. Allí nos casamos. Nacieron Jenny, Jen, Laura, y vivíamos felices, sin nada, reuniéndonos en el café con los amigos. Ellos también vivían sin nada. Éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el santo ateo. Heine, el hermoso poeta. Stirner, el inadaptado total. Y Proudhon, que decía: la propiedad es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny. Lo que hizo por mí es incalculable. Hasta aceptó el hecho de que yo simplemente no pudiera tener un trabajo como los demás hombres. Bueno, sí, lo intenté una vez. Escribí una carta a los ferrocarriles solicitando un empleo de administrativo y así me contestaron: Doctor Marx, es para nosotros un honor su solicitud de trabajo aquí. Nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando para nosotros como administrativo, pero el puesto requiere de una escritura legible, por lo que desgraciadamente, afortunadamente para mí, tenemos que rechazar su oferta. Jenny creía en mis ideas, solo que quería que describiera la teoría de la plusvalía de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del valor del trabajo. La fuerza de trabajo es la única posesión que tiene el trabajador y tiene que venderla como mercancía para procurarse su subsistencia diaria. ¿Cuánto vale esta mercancía, esta fuerza de trabajo, para el capital o para el capitalismo? ¿Cuánto vale según el capitalismo? ¿Cuánto? Lo mínimo indispensable que necesita una persona para sobrevivir un solo día. ¿No? Pues estamos en la jornada, ¿lo entendieron? A ver, aquí está. En México, con 10 minutos de trabajo de un obrero, 10 minutos, 10, se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de la empresa y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo, que tu patrón te da un salario muy bajo, apenas para que tú puedas sobrevivir y seguir trabajando. Pero con tu trabajo él gana mucho más de lo que te paga y entonces él se hace cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. Siguiendo siempre con los jóvenes, muchos, cuando se habla de Marx, pero sí, leer el Capital es difícil. Sí, es difícil si empezamos desde Marx. Yo recuerdo que... Desde el Capital. Desde el Capital. Recuerdo un poco esta vieja situación que me sucedió precisamente en la licenciatura, ¿no? Cuando empezamos a leer a Marx. Entonces era leer los 13 tomos en una editorial, más los 3 tomos en otra editorial y compararlo, digamos, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Evidentemente hay compañeros que nunca entendían nada y terminaban como locos, ¿no? Pero cuando cambiamos prácticamente a leer el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? A leer el 18 de mayo, lecturas más ágiles, más sencillas al final de cuentas, empieza uno a entender otras cosas, ¿no? Y evidentemente cuando uno empieza a leer la obra acompañada con las obras de Engels, va teniendo cuerpo toda esta situación, ¿no? Y regresa uno nuevamente a releer precisamente el Capital, ¿no? En ese sentido. Hoy prácticamente, decirle a algunos alumnos, vamos a ver a Marx, ellos inmediatamente en su cerebro empiezan a pensar el Capital. Entonces, pensar en el Capital es terrible en ellos, es decir, wow, o sea, ¿qué es esto? Por eso, si los invitamos al teatro a dar la pena para los demás, Bueno, está bien, puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia han entendido mi teoría de la plusvalía. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Bueno, los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. El 1% de la gente más rica de los Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de ese país. Y esa nación no solamente ha robado a su propia gente, sino que ha chupado la riqueza del resto del mundo. Este es el gran modelo del capitalismo mundial. Y me piden que simplifique algo que es tan complejo. Como Jenny, que me acusaba de ser
demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales, háblale a los trabajadores. No seas arrogante e intolerante. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? A Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende. Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias, para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito, La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con el mío, la miseria de tu filosofía. Sentí que era simpático, inteligente, ingenioso. Yo lo encuentro profundamente insultante. Profesor, ¿no piensa que se hayan alejado los intelectuales desde la gente normal, como que se ha vuelto así una casta, que se entienden entre ellos? Lo que decía Jenny, nos hablamos entre nosotros mismos. Aquí hay algo interesante, me acaba de poner una vieja situación. Desde hace, estamos viviendo una época de elecciones, y de las elecciones del 2006, 88, 94, esas viejas elecciones en México, donde nosotros desde la universidad discutíamos, y cuando empezamos a salir algunos de nosotros,